Bueno, se paran 5 minutos de la mañana. Es con mucho gusto que vamos a recibir al senador Daniel Cayani del Frente Amplio. Son varios asuntos que queremos conversar con él. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días. Un gusto estar con usted. Feliz Gracias. año. No sé hasta cuándo se dice. Pero... Está bien, está bien. Bueno, es un verano con mucha actividad y también mucha actividad política. Tenemos que preguntarle a la Unión Europea, Venezuela, en fin. Pero supongo que ya está enterado. De hecho, sí lo está porque ha tenido ya o ha meritado una contestación suya. El Partido Nacional ayer sacó una declaración a propósito de lo de Honduras y de alguna manera reclama que el gobierno también se pronuncie sobre lo que ha sido la proclamación de Azurra como presidente electo. ¿Por qué el oficialismo no lo ha hecho aún? No, lo hizo, sí. El gobierno el 25 de diciembre. Capaz que no pasó desapercibido. El gobierno uruguayo reconoció las elecciones, reconoció el resultado electoral y reconoció al presidente electo. Por lo tanto, creo que en realidad o no andaban muy informados los integrantes del Partido Nacional en ese momento o no sé qué es que se pretende que se declare por parte de, por lo menos del gobierno del Uruguay. Capaz que estaban reclamando de parte de la fuerza política, no sé. Pero en realidad, sin duda, hay una situación compleja, como hay en varios países. Pero bueno, el Uruguay ha sido claro que los resultados electorales son los que dan el organismo electoral oficial. Y bueno, ese fue el primer resultado que se arrojó y por tanto corresponde reconocer, como se reconoce en todos los resultados electorales cuando los organismos oficiales dan su veredicto. ¿Y no hubo ningún pronunciamiento en relación a los actos de violencia e intimidación a los parlamentarios allí? No recuerdo si hubo, pero bueno, seguramente si eso tiene una situación de escalamiento desde el punto de vista de la violencia, seguramente puede haber alguna declaración al respecto. El Uruguay no está sacando declaraciones todos los días por todo el problema que tiene el mundo, sino tendríamos que tener una oficina especializada en esos temas. Sí hemos sacado en algunos temas que son preocupantes. Con respecto a los resultados, creo que ha sido claro el gobierno de Uruguay de reconocer el resultado electoral. Por lo tanto, creo que ahí no hay dos lecturas. Y bueno, seguramente ese va a ser un tema que va a seguir. Las elecciones en Honduras son siempre complicadas. No esta ni la anterior, pero bueno, creo que lo que hay que tratar es justamente dar certezas en un momento que sin duda son complicados para la región y para el mundo. Senador, ¿cree usted que la oposición, en particular el Partido Nacional, quiere marcarle la cancha o intentar marcarle cancha al Frente Amplio, forzándolo a determinadas declaraciones donde se advierte puede haber algunas diferencias entre los sectores de la coalición de izquierda? A ver, yo creo que hablar de oposición es muy simple. Yo creo que hay varias oposiciones, hay varios partidos políticos y dentro de los partidos políticos hay varios liderazgos. Por lo menos dentro del Partido Nacional hay claro el liderazgo de la calle Pou, pero también hay liderazgos emergentes, en el caso de Javier García, lo que fue Álvaro Delgado, que hoy parece como diluirse un poco. Sin duda lo que pasa en el Partido Colorado, que Ojeda es el secretario general, pero Pedro Bordaberry tiene un liderazgo importante. Entonces, después hay otros partidos, o sea que yo creo que la oposición no tiene un posicionamiento único sobre la mayoría de los temas que pasan en el país. Quizás es una de las debilidades más importantes que hoy tiene. ¿Debería tenerlos siendo partidos distintos? No creo que deberían tenerlos en términos de posicionamiento institucional partidario. Lo que pasa es que a veces no tienen ni posicionamientos partidarios conjuntos. Digo, a veces en el Frente Amplio, que es un mismo partido, hay cuestiones sí, no, yo creo que las opiniones siempre son bienvenidas, y más en un sistema democrático. Es decir, por suerte podemos opinar y podemos opinar diferente. Y eso ¿Usted creo lo que marca que lo mismo que le pasa al Frente le pasa a la oposición política? Mucho más, ¿no? Mucho más. Mucho más. Lo vimos todo este año en materia parlamentaria, pero también en algunos posicionamientos. Pero porque además el Frente Amplio es un partido y la oposición no es un partido. La oposición son un conjunto de partidos que construyeron en función de un acuerdo electoral un gobierno de coalición, pero que hoy no funciona la coalición. De hecho, han intentado hacer algunas reuniones y cada vez que se reúnen, el otro día resuelven cada uno por separado, ¿no? La última fue antes de presupuesto quinquenal. Se reunió la coalición para acordar una posición y el Partido Nacional el otro día resolvió votar de manera general el presupuesto. A mi criterio, de buena manera. Lo que digo es que eso no fue resuelto por... De hecho, algunos sectores dentro del Partido Colorado no votaron el presupuesto. Entonces creo que sin duda hay miradas diferentes. También es verdad que la oposición
o las oposiciones juegan ese juego, de tratar de justamente de buscar las contradicciones dentro de un elenco de gobierno, en este caso el Frente Amplio. Pero bueno, yo creo que el Frente Amplio, sobre todo el gobierno, ha tenido como cierta perspectiva de cuáles eran las prioridades en un año muy especial, que era un año donde se asumía sin un presupuesto propio, que había algunos hitos importantes, que además se asumía sin mayorías parlamentarias en ambas cámaras, que esos desafíos iban a generar más exigencias en materia de negociación, de acuerdos. Eso creo que se logró en términos generales. Es decir, si uno repasa lo que fue los resultados en materia parlamentaria el año pasado, creo que hubieron importantes resultados. No solamente se aprobó una rendición de cuentas del gobierno anterior con un incremento de los recursos para tratar de entender parte del endeudamiento que se había quedado, sino también el presupuesto quinquenal. Este es el presupuesto quinquenal que tuvo más apoyo desde la salida, desde la recuperación democrática hasta acá, con un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias propias. Eso no solamente es un trabajo que hizo el gobierno y los parlamentarios del gobierno, sino que también la oposición tuvo también un talante diferente, y creo que también hay que reconocerlo, así como reconocemos o le achacamos cuando tienen posiciones creo que diferentes. Y bueno, también hubieron leyes importantes. La ley de legalización de la eutanasia creo que fue un elemento importante, con una mayoría muy importante, casi 2/3 del Parlamento en general, el salvataje al casmo. Pudimos resolver, por lo menos de manera acordada, una resolución para la caja de profesionales que llevaba más de 20 años esa situación. Es decir, hubieron hitos interesantes, importantes. ¿Eso quiere decir que esté todo resuelto? No. Recién ahora tenemos un presupuesto a partir del 1 de enero propio, que va a asegurar algunos recursos y también algunos ingresos. Y bueno, creo que ahora, este año tiene que ser el año para el gobierno, el año de concreciones, ¿no? Si uno mira cuáles serían los objetivos, yo creo que tiene que ser el año del crecimiento económico, de mantener un nivel de crecimiento económico por encima del 2%, como se tuvo este último año. Reducir la pobreza infantil, creo que eso es uno de los objetivos muy importantes que tienen varias políticas que se aprobaron en el presupuesto quinquenal. ¿Entiende que este año se va a lograr eso? Yo creo que este es un año que se va a trabajar muy fuertemente para tener resultados. No quiere decir que con eso vamos a eliminar la pobreza infantil, pero sí por lo menos tener impacto importante y también incrementar el salario real. Creo que esos 3 objetivos son importantes. Cerramos un año donde tenemos un crecimiento importante de la economía, más del 2%, con una situación internacional compleja, pero el Uruguay mantuvo cierta estabilidad. Crecimiento de las exportaciones más de un 5%, crecimiento del empleo, más de 26.000 empleos nuevos, crecimiento del salario real, casi 2% por encima de la inflación, reducción de la inflación de 4,5 a casi 3 y pico. Es decir, tenemos condiciones para poder, y ahora creo que estas últimas novedades en materia internacional, no la situación que se da de bastante conflictividad, sino la situación de poder arribar por una vez por todas en un acuerdo con la Unión Europea y Mercosur. Creo que eso también le da cierta... Ya han dicho igual las autoridades de Cancillería que hay que... O sea, falta todavía para ver la repercusión inmediata. Una cosa son los resultados concretos. Hay un proceso de grabación, hay un proceso de aprobación, hay todo un proceso de instrumentación. Pero creo que el rumbo, y creo que también mostrar cierta certeza, creo que también eso construye estabilidad y confianza. Y eso creo que es importante para generar mayor crecimiento, mayores niveles de ingresos, más actividad económica y sobre todo mejores condiciones. ¿El MPP va a llevar la discusión del 1% el más rico o esto distrae la atención política en este 2026, que como usted dice es el año de concreciones? Bueno, es un tema que el Frente seguramente va a debatir. Yo creo que siempre es bueno debatir cómo mejoramos los niveles de igualdad en nuestra sociedad. Eso, para la izquierda, es oxígeno puro. La derecha se apoya mucho en la libertad, muchas veces utiliza ese término como para no ser muy claro diciendo defender privilegios, y la izquierda siempre trata de trabajar sobre los temas de la igualdad posible en un contexto determinado. ¿Eso quiere decir que el gobierno va a modificar la base presupuestal en este periodo? Bueno, lo que ha dicho el ministro de Economía y el presidente de la República por ahora es que no están dadas las condiciones para eso. Pero bueno, siempre es importante mejorar. Ahora, también sobre eso hay siempre diferentes planteos. Claro, ¿cómo se conjuga eso, por ejemplo, con la promesa electoral de no aumentar tributos, que ya viene además esa frase cascoteada con el tema del FONASA, con el tema también del impuesto TEMU? Bueno, después cada uno puede ver si esos son aumentos de tributos o no, pero creo que en realidad lo que ha habido es sí un compromiso muy importante de mantener una base impositiva, mejorar cierta equidad. Esto del impuesto mínimo global da cierta
por lo menos solidaridad que no existía para que las empresas transnacionales aporten parte de sus recursos aquí, porque sus ganancias también radican aquí. Y bueno, lo que hay que también es ver cómo nosotros podemos, por un lado, en algunos lugares faltan impuestos y en otros sobran, ¿no? Porque en realidad el IVA lo pagamos todos, pagamos más en términos promediales quienes tienen menos ingresos que los que tienen más ingresos, porque muchos descuentan. ¿Y dónde faltan impuestos? Y bueno, yo creo que hay que ver cómo nosotros mejoramos, sobre todo una equidad en materia de que los que tienen más puedan aportar un poco más y los que tienen menos puedan aportar un poco menos. Las pequeñas y medianas empresas aportan muchos impuestos. Yo creo que sería muy bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo, que las pequeñas y medianas empresas puedan aportar menos impuestos, sobre todo en el proceso de creación, donde en realidad muchas veces tienen costos de inversión importantes. Pero si aporta menos, alguien tiene que aportar más, porque bueno, no da. Eso puede ser también parte del dinamismo económico, cuando hay más crecimiento económico, hay más actividad económica. Y hay un planteo... Hay más salarios que se... Sí, pero apostar al creo que crecimiento eso después genera más consumo, genera más actividad económica y eso genera también ingresos. Apostar posibles. al crecimiento es el ideal, ¿no? Eso sin duda, me imagino que todo el mundo lo querrá. Y si no sucede... Bueno, por ahora viene sucediendo, ¿no? Claro. Venimos en una situación donde en realidad tenemos un país que está creciendo a niveles importantes. Las proyecciones dicen que venimos creciendo también, la proyección de este año es más de un 2%, es el doble de lo que se creció en términos promediales en los últimos 10 años. Creo que es importante y hay políticas de estímulo al crecimiento de la inversión. Y bueno, y también hay condiciones para que eso suceda. Creo que esto de los acuerdos comerciales preferenciales, que es un tipo de comercio regulado, porque el libre comercio no existe en el mundo, si no, no existirían los acuerdos comerciales, también te da la posibilidad de no solamente de poder lograr que el sector productivo uruguayo pueda vender con mejores condiciones su producción y a un mejor costo y por tanto tener mayores ingresos y mayores ganancias, y eso también se va a ver beneficiado el conjunto de la economía uruguaya, sino también al mismo tiempo tener estabilidad y recibir inversiones importantes. La Unión Europea es la zona económica del mundo que más inversiones realiza en Uruguay en conjunto. Creo que eso también es una señal importante. Inversiones productivas, tenemos importantes inversiones productivas en Uruguay y eso creo que profundiza esa matriz de desarrollo uruguaya, si querés decirle, y además hasta una política de Estado. Pero me dijo dónde pondría más impuestos. Ah, bueno, eso hay que preguntarle al ministro de Economía. Yo no sé. Lo que pasa es que el ministro de Economía le va a decir si ponemos más impuestos no van a llegar inversiones. Terminé sexto de Derecho, de matemática no sé mucho. ¿Pero hay un planteo formal para esta rebaja de impuestos que dijo para medianas y pequeñas empresas? Sí, hubo en en el presupuesto, hay medidas importantes, sobre todo para beneficiar a las empresas exportadoras. Hay un alivio importante en materia tributaria. Por supuesto no todo lo que se querría y no todo lo que las empresas necesitan. Pero bueno, yo creo que en la medida que también exista un mayor crecimiento económico, haya más ingresos, todos aportemos un poco más, los uruguayos tengamos algunos pesitos más en el bolsillo, podamos de repente ir a consumir algún boliche, eso también genera actividad económica, eso genera aportes de las empresas a las arcas estatales, eso después seguramente puede verse beneficiado. ¿Pero no las solamente exportadoras son pequeñas y medianas empresas, no? No, hay empresas exportadoras grandes y hay empresas exportadoras también chicas que sobre todo exportan a la región. Senador. Y bueno, y eso creo que es lo importante. El Uruguay necesita tener un proceso de mayor diversificación de su estructura productiva. Para eso necesitamos el mercado interno, pero sobre todo el mercado externo, y para eso necesitamos también la región y necesitamos tener buenas políticas de incentivo a la producción, a la inversión y al desarrollo tecnológico. Tal vez yo no lo interpreté correctamente, pero usted recién decía, hay lugares donde sobran impuestos y lugares donde falta. Pero por otro lado, tuvimos un presidente de la República que en campaña dijo que no iba a aumentar impuestos y un ministro que se ha parado firme allí. Tenemos a uno de los senadores más importantes de gobierno que está declarando esto. ¿Dónde se tiene que parar la ciudadanía? Pero yo fui claro al principio. El gobierno ha dicho que no va a haber más impuestos en este periodo. Y o sea, esa es una opinión de la Casciani. facultad, es decir, la potestad del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley para que exista más impuestos solamente lo tiene el Poder Ejecutivo, no lo tiene ni la bancada de gobierno. Entonces creo que eso está claro. Y además, yo soy de los que piensan que justamente no tenemos que generar ciertas incertidumbres que también puedan generar determinadas problemáticas en materia, sobre todo de crecimiento económico, sobre todo de especulación de lo que vaya a pasar. O sea, fue su opinión, no algo que pueda ser una concreción. Sí, en materia de debate sobre programático. Okay. Ustedes me preguntaron, bueno, sobre el tema tributario hay que debatir. Sí, yo creo que sí, hay que debatir sobre la equidad, sobre cómo mejoramos las condiciones de equidad. El Uruguay tuvo una agenda de mejora de la igualdad en el siglo XX con todo lo que fue el vallismo, el desarrollo
¿no? de un conjunto de leyes importantes, la ley de 8 horas, es decir, un conjunto que nos permitió incluso distinguirnos desde el punto de vista político y social con otras naciones de la región. Bueno, yo creo que el Uruguay tiene que animarse a pensar cuál es la agenda de la igualdad posible del siglo XXI, en un contexto donde el mundo cada vez traduce más incertidumbres, en una economía que es muy dependiente no solamente de los vaivenes de lo que pasa en lo nacional, sino a nivel regional, porque somos tomadores de precios, en materia de los precios del petróleo, en materia del precio del dólar, pero también en un contexto de poder definir algunos umbrales de cohesión social necesarios y posibles. En ese marco yo creo que es importante la discusión. ¿Solamente se hace en función de tener una base impositiva más justa? Y no, porque en realidad si vos no tenés actividad económica, no tenés crecimiento económico, no hay un mercado que justamente funcione, todo lo demás se cae, porque los impuestos son a determinadas actividades. Y además también hay otras visiones que dicen, bueno, en realidad yo puedo combatir los niveles de desigualdad potenciando determinadas inversiones en determinados sectores. Bueno, ese debate creo que es innecesario y está bueno que el Uruguay lo dé. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 4 o 5 años atrás, el presidente de la Asociación Rural de aquel momento discutía sobre la necesidad de que no existía la igualdad en Uruguay y que no era posible, desde el punto de vista natural, ¿no? Entonces yo creo que son por lo menos debates cualitativamente diferentes, bienvenido sea, en ese marco. Brevemente, a propósito de tributos, usted es una figura pública bastante conocida. Cuando en la calle le pregunten, che, Daniel, me sacaste el FONASA y no me dijiste en la campaña que me lo ibas a sacar, ¿usted qué le va a responder a esa gente? No, en realidad nadie le sacó el FONASA. Bueno, no le devuelve. El FONASA sigue funcionando. Okay. Por suerte, no devuelve el excedente. En realidad, yo no me he cruzado con nadie que haya tenido problemas con respecto a... ni siquiera se sacó. En realidad lo que se hace es mejorar la base de cálculo y establecer algunos indicadores que no estaban antes. Es decir, el promedio de vida anterior y sobre todo la cantidad de años que nos habían cobrado. Eso fue una decisión en su momento, pero en realidad el sistema tiene determinadas déficits desde el punto de vista del financiamiento. O sea, esa es la explicación que usted le va a dar a la gente que no le va a dar. Y bueno, y sí, sobre todo, con los que yo me cruzo generalmente no tiene mucha devolución. Pasa que nadie... En realidad, los que yo me cruzo son los que no reciben devolución. Tienen más o menos de los de 130.000 y 140.000 pesos para arriba. Colegas parlamentarios por lo menos todos. Sí, a nosotros nos devuelven, pero se lo damos al MVP. Así que en realidad nosotros ni siquiera lo vemos. Así que en términos... Pero es un sinsentido, ¿no? Que y te devuelvan... de cálculo que se había planteado. Que te devuelvan $2.500 como le devuelven a algunas personas. Pero se estaba devolviendo de más, senador. Bueno, sí, yo creo que sí. Hasta el del 2008 al 2011 no se devolvía, del 2011 se modificó y yo creo que en realidad lo que se está mejorando es el sistema de cálculo para que eso sea más acorde al financiamiento del sistema. Porque en realidad uno cuando va a atenderse a un hospital público, a una mutualista, a una institución médica privada, tiene determinados también costos, que esos costos hay que cubrirlos. Y bueno, eso se cubre a través de las cápitas que reciben a través del FONASA, a través de los recursos públicos que reciben los hospitales públicos. Y eso, sin duda, yo creo que nadie entiende en Uruguay. Por supuesto que hay costos asociados que hay que mejorar. Y hay costos que tienen algunas instituciones que hay que ver cómo se mejoran también. Porque en realidad hay todo un negocio del lucro financiero con la salud que sin duda hay que meterle mano a eso, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la atención, sobre todo en los hospitales públicos, ningún, por lo menos uruguayo sensato, plantea que no se necesita más inversión, que se necesita más eficiencia, más recursos. Yo la semana pasada fui a Clínicas, una visita que hicimos con el embajador de China. Y la verdad que da gusto ir al hospital de Clínicas y el nivel de inversión que se está teniendo y el nivel de concreción de algunas cosas. Ahora, eso se hace con recursos. ¿Qué nos plantea el director del hospital, Villar? Dice, bueno, yo necesito $60 millones más. Entonces, justamente para llegar al 2030 con un hospital más o menos atendible. Y además bueno, yo creo que eso formalmente al FONASA también, ¿no? Se acaba de tener al FONASA. Nacional de Salud. Creo que eso es muy importante. Esa retención va a ir a mejorar la salud, porque esa es una de las dudas que tiene también la oposición. Bueno, y ¿cuál bueno, es el destino de ese dinero? Sí, parte de eso son mejoras de las metas asistenciales, de las cápitas que por lo menos algunas instituciones reciben y mejorar los recursos, siempre la idea nuestra es justamente cómo mejoramos, y eso es de nuestro desvelo, cómo mejoramos la calidad de vida de las uruguayas y uruguayas, porque para eso
nos eligieron y para eso estamos trabajando. Bueno, para el Corva dijo que iba para el déficit fiscal, no para el sistema mutual. Y sí. Bueno, en realidad es la bolsa, ¿no? Es decir, si vos lo sacás de ahí y lo pones ahí, eso va a otro lugar. Yo creo que me parece que lo importante aquí es mejorar las condiciones de atención en salud. Todos somos conscientes de que en realidad hay déficits importantes. De hecho, es parte de lo que el Frente Amplio planteó en la campaña y es lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que se están viendo resultados importantes, ¿no? Así que gurises que estaban en lista de espera el año 2021 para operarse de la vista en el Pereira Rosell a partir de un convenio con el Hospital de Clínicas, no solamente puedan tener una consulta oftalmológica, que no la tenían, sino que además se puedan operar, eso ya creo que es parte de lo que nosotros estamos intentando hacer y creo que es la muestra de un botón de muchas cosas que vamos a ir haciendo. Ya no tenemos que cerrar simplemente el acuerdo Unión Europea-Mercosur se va a firmar el sábado, después vendrá toda la parte reglamentaria por parte del Ejecutivo que lo va a enviar al Parlamento. ¿Cuándo se estima que el Parlamento uruguayo, la pretensión es que el Parlamento uruguayo sea el primero del Mercosur en votarlo? ¿Se va a dar eso? Bueno, sí, es la idea, es el compromiso que asumimos todos los parlamentarios de los diferentes partidos políticos con los parlamentarios europeos cuando han venido acá y hemos trabajado junto con ellos también allá. Ajá. Es un diferencial que tenemos, es una política de Estado. Ahí cuando no los uruguayos nos juntamos, las cosas andan bien. Yo creo que en este sentido... Ahí no nos van a tirar piedras. Tardaron 25 años. Siempre puede haber alguno que tire piedras acá en este oficio, viste que hay siempre alguno que se quiere... pero creo que en términos generales es un buen acuerdo. ¿El Partido Comunista está alineado también con esto? Es un acuerdo. Sí, el Frente Amplio... a ver, este acuerdo, el que se firmó, es la base del acuerdo que se firmó en el año 2019 con Tabaré Vázquez. O sea, el Uruguay lo que hizo en este marco cuando se renegoció por parte de Brasil, sobre todo, fue... tratar de seguir impulsando de que esta llama esté prendida. Bien. El gobierno de la calle Pou, el gobierno de Tabaré Vázquez, de Mujica, Tabaré Vázquez, de Valle. Es decir, creo que en eso es un esfuerzo país y creo que lo importante ahora es tratar de diferenciarnos, es decir, lograr ser el primer país que lo ratifiquemos y con eso vamos a tener los beneficios que en el momento que se apruebe se van a lograr. Bien. Y creo que lo otro importante es, en un momento que también es tan complicado, tener la posibilidad de tener huevos en varias canastas, no solamente en una, ¿no? Porque tenemos una concentración muy importante de las exportaciones en un mercado muy importante como es China, que ahora Chanmandu Orsi, el presidente Orsi, va a ir a una importante misión como jefe, como visita de Estado, su primer visita de Estado como presidente, que va a tener sin duda una importancia superlativa en este año. También nos permite tener una canasta exportadora diversificada, que eso también es importante, sobre todo teniendo en cuenta los aires que soplan en el mundo. Bien, senador, ha sido muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena jornada.